Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. Como verán, hablaremos de otro libro, y en este caso será de Malinche, y su autora es Laura Esquivel. Es un libro muy diferente al anterior, que fue el de Cien años de soledad. Este libro es basado en la cultura de los mexicas, cuyos antepasados nos describen sus creencias y nos demuestran cuál importante es para ellos la naturaleza y los cuatro elementos, ya que ellos dicen que el universo les brindó la tierra para que pudieran vivir plenamente, y cultivándola para obtener de ella el sustento. La naturaleza es muy respetada porque este es un lugar prestado por un dios, que se las ofreció para que pudieran estar ahí hasta el fin de sus días, pero debían cuidarla y no dañarla. Sus creencias se basaban en tener muchos dioses y alabarlos, hasta que un día llegan unos españoles. Los mexicas ya sabían de su llegada, pero creían que ellos serían una especie de semidioses, guiados hasta llegar al reino de Moctezuma, por el gran dios del todo, Quetzalcóatl. Y con esta pequeña introducción, ahora comencemos con lo que sería el sexto capítulo de este libro. Cuando los españoles y las indias empezaron con esta gran travesía en camino hacia el reino de Moctezuma, no contaban con que este camino tuviera tantos obstáculos por vencer, entre ellos la helada temperatura que penetraba por los pies de Malinalli, quien tenía los zapatos que encontró en un cadáver. Pero esta era la primera vez que ella usaba calzado, y sus pies rápidamente se ampollaron, pero no podían detenerse, así que siguieron avanzando y Malinalli estaba dispuesta a no quejarse por más insoportable que fuera su dolor. De un momento a otro, Cortés, quien encabezaba la caminata, ve hacia atrás para mirar a Malinalli y logra observar la gran fatiga en su cara y da la orden de descansar. Malinalli cae rendida y se acuesta en el suelo y piensa en todo lo que su abuela le decía acerca de las caminatas, que eran una señal de que estaba viva. Se acuerda de esos momentos en los que ella giraba y tenía un sentimiento extraño, como el que se apoderaba de ella en ese momento de gran cansancio. Cuando continuaron avanzando, llegaron a su destino, el gran reino del gobernante Moctezuma. Como Malinalli era la traductora, se sorprendió demasiado cuando Moctezuma le ofreció y le hizo una entrega oficial de su reino. Ella no podía creer cómo una persona con tanto poder podría ceder su reino tan fácilmente y a alguien que ni siquiera conoce. Los españoles, dirigidos por Cortés, al escuchar las palabras de este gobernante, comenzaron a saquear y robar todo lo que fuera de valor para ellos, destrozando así todo tipo de esculturas y maravillas que allí se encontraban. Mientras eso ocurría, Malinalli disfrutaba de todo el tiempo que le fuera posible para contemplar lo hermoso del mercado de este lugar, y aquí encontró algo que la hizo pensar en lo que realmente sentía el pueblo por la subida de los españoles al trono. Todo lo que solía ser de un precio justo para los compradores que visitaban este mercado, ya habría sido solo en los recuerdos. Cortés y los demás españoles no tuvieron clemencia al destruir y saquear el oro, para fundirlo y convertirlo en lingotes. El arte plumario fue exterminado y las plumas que quedaron fueron llevadas al mercado y vendidas como pertenencias de las grandes estatuas que ya ni existían. Pero los tecnochas estaban dispuestos a defender sus pertenencias y se preparaban para la guerra. Cortés aprovechó para prohibir los sacrificios humanos y destrozar las estatuas de esos dioses paganos, y en su lugar colocó una estatua de la Virgen María. Pero como se podía sentir el odio que el pueblo sentía por todos los cambios, Cortés dejó que se realizara la fiesta que siempre se hacía en el lugar, dejando así que las personas se relajaran y no se sintieran tan atacadas. Malinalli se enteró por medio de un pescador que Pánfilo de Narváez fue mandado por Diego Velázquez, quien era el gobernante de Cuba, para que fuera por Cortés, porque él fue enviado para explorar y no para conquistar. Cortés tendría que parar a Narváez y fue para tener una pelea con él,
para que no descubriera lo que había hecho en Tenochtitlán. Él tuvo una gran idea, ya que él era conocedor del lugar, decidió atacar de una manera sigilosa y silenciosa, para ser más eficaz. Ese día era lluvioso, pero no impidió a Cortés atacar a este campamento con los más de 800 hombres de Narváez y destruirlos a todos. Y como fue un ataque sorpresa, los que quedaron vivos se unieron a Cortés, porque habían escuchado que en Tenochtitlán había oro en abundancia para todos. Pero la mala noticia era que a Cortés no le dio tiempo de celebrar, ya que escuchó que la persona que había dejado a cargo hizo una masacre en el Templo Mayor y el pueblo estaba eufórico. Aquí concluye la sexta parte, ahora continuaremos con la séptima parte. Malinalli no podía dormir, pensando en la matanza que no vio, pero en sus esfuerzos de pensar en nada y dormir se le resultaba más difícil, y pensaba en todas las extremidades que pudieron haber estado en todas partes tiradas y sin dueño aparente. Cuando logró quedarse dormida tuvo una pesadilla, en la cual ella era una mariposa que veía a los grandes guerreros desde lo alto, pero luego cayó una lluvia de balas que entraba directamente en el corazón de los mexicas y los hacía estallar, convirtiéndolos en corazones de piedra. Pero Malinalli decía que los corazones de piedra también vuelan. Algo que ella también dice es que cuando la piedra se vuelve carne, el corazón se vuelve piedra. Malinalli, siendo una mariposa, huía de los escopetazos, pero le era imposible por todos los obstáculos que habían en el camino. Quería pedir ayuda a los dioses, pero la voz no le salió, y cuando miró hacia arriba vio cómo le caía una lluvia de corazones de piedra sobre Moctezuma, sepultándolo en vida. Cuando Malinalli logró despertar, no sirvió de nada, ya que al pararse y abrir los ojos y observar a su alrededor, estaba viviendo la matanza por sí misma, ya que los recuerdos de la matanza que presenció en Cholula no la dejaban estar tranquila, pensando en todos los que murieron en aquel lugar cada vez que se acercaba más y más Tenochtitlán. Malinalli cerró los ojos para no mirar los restos de la matanza. Cuando llegaron Cortés fue donde Pedro, el cual había dejado a cargo, pensando que él podía controlar a los tecnochas. Él le explicó que fue por el miedo a perder el control y mandó a organizar la matanza. Todos los tecnochas estaban desconcertados por la forma en que Moctezuma actuaba en frente de estos españoles y ni podían creer cómo había cambiado. Al notar que el pueblo estaba furioso, Cortés le pide a Moctezuma que saliera a la azotea del palacio para apaciguar a los tecnochas, pero el pueblo no lo recibió muy bien. Le decían palabras ofensivas y le tiraban piedras. Él recibió 3 golpes de piedra y según los españoles esta fue la causa de su muerte. Pero los indios dicen que no murió de esa manera, sino que los españoles lo habían asesinado. Malinalli, quien fue la última en mirar a los ojos a Moctezuma, y de inmediato eligieron a el hermano de Moctezuma, y lo primero que ordenó como nuevo emperador era que se enfrentaran contra los españoles, lo que hizo que se retiraran. Cuando Malinalli reaccionó y se dio cuenta de que los perseguían, vio como una de las flechas hirió al caballo que fue su gran amigo, y estuvo con ella en muchos momentos, como en su bautizo. Cuando lo vio caer herido, se detuvo el tiempo, y no podía escuchar nada de la guerra, no podía creer que el caballo moriría a merced de los gusanos. Así que sacó de sus ropas un cuchillo y le propinó un golpe en la cabeza, matándolo de inmediato. Malinalli no quería llevarse la cabeza del caballo. Cuando la estaba cortando se olvidó completamente de que su vida corría peligro. Jaramillo se percató de que Malinalli se había quedado y fue tras ella, llevándolo a las afueras de la ciudad a la fuerza. Y cuando ya los españoles o Malinalli no estaban en peligro, se sentaron a llorar su derrota. Pero Cortés no se rindió. Consiguió más hombres para luchar contra los tecnochas. Los atacaron y luego dañaron los acueductos para que no llegara el agua a Tenochtitlán.
y que murieran de hambre, lo que se hizo realidad. Y cuando los españoles fueron a terminar con todo y asegurarse de que no quedara nada, y cuando terminaron con todo y empezaron a buscar el oro que no alcanzaron a llevarse aquel día. Malinalli tuvo un hijo, tal como su madre la tuvo a ella, en cuclillas pero sin partera. Ella no quería que su hijo matara, estaba cansada de ver muertos, y Cortés también estaba cansado de ver muertos. Cortés podía crear unos planos para una nueva ciudad, aprobar leyes, destruir las tierras y hacer lo que quisiera, pero él tenía muy presente en el fondo que él no podía crear la vida. Podía destruirla, pero no crearla, ya que él no era un dios, así que decidió buscar a Malinalli para crear dentro de ella una nueva vida. Cuando ella se enteró de que llevaba una vida adentro, empezó a coser capas de Malinalli para su hijo. El hijo fue el primer hijo varón de Cortés, pero algo de empañó su felicidad. Era que había tenido a su primer hijo con una esclava, y fuera del matrimonio. Sabía que la corte de España no seguiría aceptando a su hijo, ya que era mestizo. Y para terminar con su poca felicidad por ese tiempo fue Catalina Suárez a México. Catalina estaba muy celosa de Malinalli y su hijo. Cortés, para apaciguar los celos de su esposa, decide hacer una fiesta de bienvenida, la que no fue muy agradable para nadie, ya que Cortés y Catalina se la pasaban peleando, y todos los invitados decidieron retirarse temprano, a lo que ellos dos siguieron peleando en su habitación. Al otro día, una sirvienta avisó que Catalina fue encontrada muerta con la misma ropa que usó el día de la fiesta, con moretones en el cuello. El rumor de que Cortés la había matado fue esparcido por todas partes. Malinalli, al descubrirlo, sintió por primera vez lástima de ese hombre, que lo único que se complacía era con la muerte y el dolor de los demás. Malinalli, con la compañía de Cortés, regresó a su casa. Dando tiempo atrás, había jugado tantas veces con su abuela, y el mismo lugar donde fue abandonada por su madre. Mientras más avanzaba, más se aceleraba su corazón. Cuando vio que dos personas se acercaban lentamente a ella, era su madre y su hermano. Ello se vio reflejada perfectamente en aquel pequeño niño. Cuando su madre decide interrumpir el silencio, pero Malinalli la rechazó y su madre le pidió que por favor la perdonara por todo el dolor que le causó. Malinalli escuchó su súplica, le respondió de la manera más cruel y fría, cegada por el dolor. Su madre volvió a suplicarle que el perdón, pero Malinalli solo le dijo que ya no sentía ningún rencor contra ella, que desde que la vio no sintió más ese dolor, y que sería perdonada por ella. Luego volvió a mirar a su hermano y le sonrió. Luego siguió de largo. Mientras más caminaba sentía ternura por su madre y logró perdonarla de corazón, y recordó que ella también había abandonado a su pequeño hijo sin protección de una madre y sintió un gran escalofrío por su espalda. Malinalli le pidió a Cortés que por favor regresaran por su hijo, y que por una vez por todas fueran una familia, y que dejara sus deseos de conquista y ambición. Él la miró de una forma extraña, ya que vio reflejada en su mirada que todo lo que había dicho era cierto. Pero él no podía abandonar por lo que tanto había luchado, y simplemente le dijo que dejara de ser necia, y que su misión era solo ser su lengua. Malinalli, al escuchar estas palabras, se alejó de él y estalló en llanto. Y Cortés se embriagó. El alcohol lo convertía en una persona totalmente distinta. Y en un acto de locura se enojó y tomó a Malinalli y le dice que él siempre será su señor, pero que ella nunca será su señora. Cortés llama a Jaramillo y en medio de todo se la ofrece como su mujer. A lo que Jaramillo, incrédulo de lo que Cortés decía, le pregunta en privado que si lo que estaba diciendo era completamente cierto, o no solo un impulso que el alcohol provocaba.
Cortés le responde con un tono de seguridad tan evidente que Jaramillo y Malinalli se casaron pronto, y todos fueron testigos de esa boda. Esa noche Jaramillo la pasó con Malinalli y luego se quedó dormido. Malinalli seguía despierta y pensó en todo lo que su lengua había causado, y decidió salir y buscar una espina, y se perforó la lengua. Su lengua no volvió a ser la misma, y ya estaba tranquila, porque ya que su lengua no sería cómplice de una nueva conquista. Malinalli sería madre por segunda vez. Dio a luz en un barco y recordó que su nombre de bautizo era Marina, que significaba proveniente del mar. Y así fue como decidió que su hija se llamara María, como algo que provino del mar, ya que allí había nacido. Jaramillo se acercó y besó a su pequeña hija con una gran ternura. Malinalli por primera vez piensa en el momento en que Cortés la casó con Jaramillo, pero este ya no era un recuerdo amargo, sino que este fue lo mejor que Hernán Cortés pudo haber hecho por Malinalli, ya que si se quedaba a su lado podría haber muerto, porque Cortés era un hombre que mataba lo que amaba para que siempre fuera suyo. Cuando Malinalli llega a tierra firme, anhela el abrazo de su hijo, el que tuvo que dejar por los delirios de grandeza de un hombre. Cuando por fin pudo ir donde aquel pequeño niño se encontraba tenía miedo de que la rechazara, como ella había hecho con su madre, y corrió a abrazarlo fuerte, pero el niño salió corriendo, y Malinalli, muy enojada, fue corriendo tras de él. Pero el niño no quería que ella lo atrapara. Cuando por fin lo alcanzó, le dijo que ella era su madre. Martín le dijo que ella definitivamente no era su madre, y eso hizo que su corazón se rompiera en mil pedazos. Y el niño nuevamente salió corriendo, buscando a Paloma, y la llamaba su madre. Eso enfureció a Malinalli e hizo que tomara del brazo a su hijo, y se fuera de ahí hasta su casa. Cuando el niño se quedó dormido, Malinalli lo ve con ojos de madre y le pide perdón, y le dice que por favor la considere como su madre. Malinalli se quedó despierta hasta el amanecer contemplando a su hijo. Cuando por fin él se despertó, ya no lloró más, y aceptó a Malinalli como su verdadera madre. La relación de madre e hijo se hizo aún más fuerte con el pasar de los años. Aquí termina la séptima parte y continuaremos con la última, que sería la octava parte. Malinalli, Jaramillo, Martín y María vivían juntos en una casa, que era una obra arquitectónica. Era una familia muy feliz. Malinalli jugaba con los sabores de las comidas mezclados, lo español con lo mexicano, y creaba sabores únicos. Los hijos de Malinalli hablaban español y náhuatl, pero ella quería que sus hijos conocieran el valle del náhuatl, así que ella se los dibujó por medio de códices, que los niños con el tiempo aprendieron a leer. Malinalli se esforzó por aprender y leer y escribir el castellano. Todos los días se sentaba junto a Martín a garabatear algunas letras y números. Todos los años se celebraba una misa por la caída de Tenochtitlán, pero a Malinalli no le gustaba asistir, porque la misa era celebrada frente a un Dios crucificado, lo que significaba que esta celebración era frente a su nuevo Dios. Pero no le agradaba mucho esta imagen, porque para ella significaba el sacrificio humano, y no podía mirar su imagen porque esto le producía un deseo de poder desatarlo de sus dolores y dejarlo en libertad. La vida de Malinalli junto a Jaramillo había sido el cielo en la tierra. No podía pensar en nada más que la felicidad. Pero Hernán Cortés irrumpe esa felicidad apareciéndose un día en la casa de esta familia. Como siempre llegó con sus problemas sobre sus hombros, diciendo que la corte de España lo estaba acusando de muchas cosas, y por la gravedad del asunto Cortés dio los nombres de Malinalli y Jaramillo para que testificaran a su favor. Pero esto indignó a Malinalli y le hizo saber que no sabía qué podría decir en aquel lugar que no lo pudiera perjudicar tanto. Lo que más le molestó fue que Hernán se los pedía de una manera como exigiendo lealtad, y esto hizo que Malinalli no se contuviera más y le dijera a Cortés todo el odio y resentimiento que se le había acumulado, y le dijo
lo más hiriente y cierto jamás escuchado por Malinche. Malinalli al día siguiente, por la gran pelea que tuvo con Cortés, decide reencontrarse con ella misma, haciendo un viaje que también hizo Quetzalcóatl, antes de convertirse en estrella. Era el cerro del Tepeyac. Cuando Malinalli llegó al cerro quería comunicarse con sus dioses y hacerles muchas preguntas, que poco a poco fueron resolviéndose ante sus ojos, y una vez que le dieron respuestas a todas sus preguntas y logró comunicarse con Tonatzin, el aire se perfumó y Malinalli le pidió a esta figura femenina como madre que protegiera a sus hijos y que hiciera de ellos personas que demostraran lo que en realidad era ser un humano. En este momento Malinalli dijo unas palabras tan bellas dirigiéndose a esta madre para que protegiera a sus hijos. Cuando estaba en lo más alto del cerro, enterró el collar de cuentas de barro y el rosario de los granos de maíz, con los que antes había leído su futuro, y cuando enterró su pasado en aquel lugar sintió que pronto moriría, pero ella no le temía a la muerte, porque sabía que ella nunca dejaría de ser parte del universo, solo iba a cambiar de forma y eso no le asustaba. Luego regresó a su casa, donde la esperaba su esposo y sus hijos. Allí llegó de una forma diferente y radiaba paz. Al día siguiente Malinalli decidió sacar su códice y dibujar en la última página a la señora Tonatzin, luminosa, cubriendo a su familia con su manto, a la casa en donde vivían. Caminó por, caminó por entre el agua hasta llegar al centro del patio y se convirtió en líquido, ya que su cuerpo no tenía límites, porque todos desaparecieron. Malinalli se hizo una con el todo y se unió a los 4 elementos. Ella era lo que quisiera y abandonó el mundo, cambiando de forma pero seguía en el universo. Este acontecimiento hizo que cayera un relámpago en el cuerpo inmóvil de Malinalli, desatando una tormenta. Jaramillo celebraba la muerte de Malinalli a su manera, reuniéndose con sus hijos en aquel lugar donde había muerto, dejándole flores de cantos y luego cada uno leía un poema en náhuatl. Cuando terminaban el ritual se quedaban en silencio para impregnarse de ella e irse a dormir. En esta fecha celebraban la caída de Tenochtitlán y San Hipolio, e invitaron a la misa muchas veces a Jaramillo, a lo cual él se negó y las autoridades lo consideraron un desacato. Aquí concluye este gran libro. Muchas gracias por escucharnos y espero que les haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima en una nueva edición. Muchas gracias a todos. Hasta luego.